Bueno, buenos días a todos. Parece que ya más o menos están bastantes de las personas que teníamos inscritas. Lo primero, daros la bienvenida a todos y espero que tengamos una jornada interesante y fructífera. Quería daros los buenos días a todos y bueno, de parte o desde el punto del Club de Calidad. Bueno, pues como sabéis, llevamos años promoviendo la mejora de la gestión de las organizaciones en todos los ámbitos, tanto en la sostenibilidad, en la productividad, en la innovación, así como en las personas. Y precisamente la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente es uno de nuestros pilares fundamentales. Ya en 2014 creamos el Instituto de Responsabilidad Social, un poco con la premisa de ser un foro abierto de debate público y privado e intersectorial sobre temas que estaban vinculados a la sostenibilidad, a la responsabilidad social y al medio ambiente. Desde entonces nuestro papel ha sido cada vez más activo en este área, desarrollando diferentes proyectos e iniciativas. En este sentido, y dentro de este ámbito que acabo de comentar, pues organizamos esta jornada en colaboración con FADE, a los que les agradezco el organizar la jornada con nosotros, y con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en este caso representado por Margarita, subdirectora general de Economía Circular, a la que le agradezco su predisposición para colaborar con nosotros ya en más de una ocasión. En este sentido, pues nada, damos paso a Leticia de FADE, que será la persona que a continuación comente. Luego Margarita hablará un poco sobre el tema de la ley de residuos, que es lo que creo que todos estamos esperando, y abriremos un turno de preguntas que bueno, quedará un poco abierto para formular o contestar bien lo que nos mandéis a nosotros, si sea posible contestar, o bien lo que Margarita a través del buzón de su oficina pueda dar traslado. Gracias, Guiomar, y muy buenos días a todos. Efectivamente, hemos organizado esta sesión en colaboración con el Club Asturiano de Calidad para ponernos al día en materia de residuos y suelos contaminados y analizar cuáles son las principales novedades que la nueva ley que se aprobó hace apenas 2 meses y poquito más nos trae para las empresas. Quisiera agradecer, por supuesto, al club, a Guiomar, esta predisposición a colaborar, en este caso con FADE, y también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en este caso a Margarita Ruiz Sáez de Aja, quien se encuentra en Asturias con nosotros, aunque sea de manera virtual, y que sabemos que tiene una tremenda agenda, pero que se ha prestado también, como digo, a estar en el día de hoy con nosotros para desgranar cuáles son, bueno, las oportunidades y los retos también que esta nueva ley de residuos trae para las empresas. La manera de llevar a cabo el seminario, pues como comentaba Guiomar, será primeramente con la intervención de Margarita, unos 45 o 50 minutos aproximadamente, y a continuación le daremos traslado de las preguntas que nos hagáis llegar a través, en este caso, del icono de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil de gestionar, si os parece, una vez que finalice su intervención. Sí que os animo a que desde el primer momento, y no lo dejéis para el final, nos vayáis enviando también ya esas cuestiones que queréis plantearle a Margarita, y estaremos más o menos hasta las 11:30 para que, bueno, no sea un seminario demasiado denso, con esas preguntas que le podáis trasladar. Por mi parte, nada más. Cedo ya la palabra a Margarita, a quien de nuevo agradezco mucho su presencia hoy aquí, y cuando quieras es todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Guiomar, por habernos invitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a estar en esta jornada para contar la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Si os parece, como estoy en casa y la conexión es un poco inestable, me voy a quitar la cámara mientras hago la presentación y luego la activo en el turno de preguntas, ¿vale? Bueno, voy a proceder a compartir. ¿Me confirmáis que ya veis la presentación? Entiendo que sí. Sí, se ve bien. Vale, muy bien.
Bueno, pues como sabéis, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular se aprobó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado en abril de este año. Esta ley tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, incorporar al ordenamiento jurídico español dos directivas comunitarias, la Directiva de 2018 por la que se revisa la Directiva Marco de Residuos y la Directiva 2019-904, que nosotros, bueno, vulgarmente la llamamos la Directiva de Plásticos de un solo uso, ¿vale? El nombre es más complejo. Pero aparte de esta obligación de incorporar dos normativas comunitarias al ordenamiento jurídico nacional, también queríamos aprovechar o se quiso aprovechar para revisar algunas disposiciones de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del año 2011, puesto que en algunos casos pues, o bien era necesario cambiar el enfoque o bien era necesario precisar alguno de sus términos. La tramitación, para que os hagáis una idea, comenzó en junio de 2020 con la publicación del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados y prácticamente hasta que ha estado aprobada, bueno, pues se ha llevado a cabo, se ha hecho en un periodo de 2 años. Ha sido una ley o una normativa en la que la participación ha sido muy elevada. Tened en cuenta que en el proceso de información pública, por ejemplo, recibimos observaciones del entorno de 5.000 observaciones y incluso también dentro de, una vez que se remitió a las Cortes Generales, también ha sido muy participada por los grupos parlamentarios. En el Congreso de los Diputados se llegaron a presentar más de 700 enmiendas y en el Senado otras del entorno de 500 enmiendas. Por tanto, el resultado es una ley en la que, bueno, pues desde muchos sectores, administraciones, etcétera, se ha participado en su elaboración. Aquí podéis ver un poco la estructura de la ley, no me voy a detener en ella. Es para que lo tengáis un poco en mente cómo está estructurado. Si veis, en principio, son disposiciones y principios generales y los instrumentos de la política de residuos y después ya empezamos con prevención, con el ámbito de producción y gestión de residuos, con el título de responsabilidad ampliada del productor, el título dedicado a los plásticos de un solo uso y el título dedicado a los dos instrumentos fiscales que se incluyen por primera vez en una normativa en materia de residuos, a los suelos contaminados y luego ya al régimen de vigilancia, inspección, control y sanción. Bueno, en cuanto a las definiciones, solamente comentaros un poco pues, que el número de definiciones se ha engrosado respecto de la ley de 2011, bien porque hay nuevas definiciones que proceden tanto de las nuevas directivas, la revisión de Directiva Marco de Residuos, como la de parte de plásticos de un solo uso, pero también una parte de las nuevas definiciones lo que se hizo fue algunos conceptos que estaban incluidos en la Ley 22/2011 en el articulado y que eran definiciones se han pasado al artículo específico de definiciones. Aquí destacar también que por primera vez se incluye en un texto jurídico la definición de economía circular. Esta definición la tenéis en pantalla, todos conocéis lo que es la economía circular y no me voy a detener en ella, pero esta definición se incluyó en el trámite, solamente comentaros que se incluyó en el trámite parlamentario. Bueno, en el ámbito de la economía circular hay dos artículos en la Ley de Residuos que son de una especial importancia, ¿no? Son los conceptos de subproducto y de fin de condición de residuo. Esos conceptos ya se definieron en la Ley 22/2011 y en ambos casos para la verificación es necesario el cumplimiento de las 4 condiciones que estaban incluidas en cada uno de los artículos. En la Ley 2011, en principio, el desarrollo de ambos conceptos estaba previsto mediante orden ministerial. En el caso de los subproductos, en 2015 se aprobó un
procedimiento para la declaración de subproducto por el cual las empresas, tanto productoras como usuarias de esos materiales, tenían que enviar una serie de informes a la comisión de coordinación. Eso se evaluaba por dicha comisión y si procedía o si el informe resultaba favorable, se procedía a elaborar esa orden ministerial que comentaba antes. Bueno, teniendo en cuenta, en el caso de fin de condición de residuo no existía un procedimiento por el cual el sector privado podía solicitar una declaración de aplicación de este concepto, sino que en principio lo aplicaba de oficio o lo desarrollaba de oficio el Ministerio para Transición Ecológica, ¿vale? Fruto de ello, bueno, pues en este caso de fin de condición de residuos se han desarrollado algunas órdenes ministeriales. Teniendo en cuenta esa circunstancia y en especial en el caso de subproductos en el que conforme a la experiencia de aplicación de dicho procedimiento veíamos que, bueno, pues que en principio muchas de las solicitudes que nos llegaban eran realmente industrias muy circunscritas al ámbito territorial y que quizá no eran replicables o los usos no eran replicables en toda la geografía española. Bueno, pues se decidió en la tramitación en la propuesta de esta nueva ley que no solamente el desarrollo de estos conceptos pudiera hacerse a nivel de todo el territorio mediante orden ministerial, sino también que pudiera aplicarse a nivel autonómico, ¿no? En estos casos, evidentemente, siempre se tiene que cumplir las 4 condiciones o los solicitantes tendrían que demostrar el cumplimiento de las 4 condiciones de la definición de subproductos. Y entonces, si no hay desarrollo a nivel nacional, para los casos específicos sí que se puede solicitar a la comunidad autónoma en la que se origina o se ubica la empresa productora de ese material. En principio, el destino puede ser tanto el uso y el uso puede estar circunscrito a esa misma comunidad autónoma, pero la ley también prevé que pueda usarse en otra comunidad autónoma. En ese caso, se requerirá el informe favorable de esta última comunidad autónoma, que en principio se entiende otorgado si no hay un pronunciamiento en contra en el plazo de un mes. Una vez que la comunidad autónoma declara el material como subproducto, o sea, pues tiene que llevar a cabo toda la evaluación y para evaluar si procede tal declaración, y una vez declarado tiene que reportar a la Comisión de Coordinación en materia de residuos. Entonces, el Ministerio, en este caso, en el caso de subproductos, en principio actuaría de oficio, bien para cuando detecte, bueno, pues que a raíz de toda esa información que van suministrando las comunidades autónomas, detecte que hay un material destinado a un uso concreto prácticamente en una gran parte del territorio español. Bueno, pues en esos casos se trataría de armonizar y establecer o desarrollar una normativa a nivel de todo el territorio. En el caso de fin de condición de residuo, en este caso, la propia ley también desarrolla o incluye el enfoque que establece la normativa comunitaria. A nivel de este concepto, la normativa comunitaria prevé, por un lado, 3 niveles de desarrollo, es decir, el primer nivel sería a nivel europeo, es decir, una normativa a nivel comunitario, pues como los reglamentos que ya hay aprobado, por ejemplo, para el caso de la chatarra o del vidrio. Cuando no hay desarrollo a nivel comunitario, estaría el desarrollo a nivel nacional, que ese es el que teníamos ya previsto mediante orden ministerial. Y cuando no hay este desarrollo a nivel nacional, se puede aplicar el caso a caso. Este caso a caso en la ley de residuos se ha recogido mediante la declaración de fin de condición de residuo en la autorización del gestor de residuos que lleve a cabo la valorización del residuo, ¿vale? Lo mismo, en este caso
también ese destino de ese residuo valorizado puede ser en la misma comunidad autónoma o puede ser en otra distinta, y en este caso se tiene que pedir un informe favorable de esta última, lo mismo que si en el caso en el plazo de un mes no se ha emitido, se considerará otorgado. Aquí también como novedad, que bueno, pues que ya recoge, o sea, en el caso del desarrollo a nivel de orden ministerial, lo que recoge la ley es ya el enfoque que nosotros ya habíamos desarrollado o aplicado a nivel nacional en las órdenes ministeriales que habíamos aprobado, ¿no? Y es que en ese desarrollo de orden ministerial tiene que recoger siempre los materiales o los residuos que entran, el tipo de residuo que entra a los procesos de tratamiento, una descripción o características de ese proceso de tratamiento y los criterios de calidad del residuo valorizado, así como el sistema de aseguramiento de la calidad y la declaración de conformidad del material obtenido. Eso ya es ese enfoque. Es el que también se había desarrollado a nivel comunitario en los reglamentos de fin de condición de residuo. Nosotros ya los habíamos incorporado en nuestra normativa nacional y bueno, pues lo único que hace la ley es explicitar que cuando se desarrolle esa normativa a nivel nacional, pues tiene que hacerse con ese enfoque. Y como digo, bueno, aquí lo importante entonces en la aplicación de estos dos conceptos es, frente a la Ley 22/2011, la posibilidad de desarrollo de ambos a nivel autonómico, tanto y se prevé tanto el uso en la propia comunidad autónoma como el uso en otra comunidad autónoma distinta, previo informe favorable de la misma. Por lo tanto, a partir de ahora, bueno, pues también las comunidades autónomas pueden incluir o hacer uso de estos conceptos. Sí que me gustaría destacar que en el caso de los subproductos, ya se ha hecho, como teníamos ese procedimiento de 2015, teníamos varias solicitudes que todavía no habían sido evaluadas, lo que se ha hecho es remitir una solicitud a los y valga la redundancia, a los solicitantes de la declaración de subproducto para que decidieran qué preferían hacer, si seguir siendo evaluados bajo el procedimiento anterior por el Ministerio o preferían que le pasáramos dicha información a la comunidad autónoma y ir por la vía de la comunidad autónoma. Bueno, pues aquí tenemos los resultados han sido variados y vamos a tener que ir todavía, o sea, no todo va a ir por comunidad autónoma y nosotros tendremos que evaluar o terminar de evaluar aquellas solicitudes que han pedido seguir por el Ministerio. En cuanto a la prevención de residuos, aquí también la diferencia respecto de la ley anterior es que se incide y se incluyen una serie de medidas mucho más concretas en este ámbito. En principio, en la ley 22/2011 ya se incluía el primero de los objetivos que veis de prevención que veis en pantalla, que es reducir un 10% en 2020 los residuos generados en 2010. Lo que se hace es en el medio plazo establecer nuevos objetivos de prevención o de reducción hasta llegar a 2030 a un 15% respecto de lo generado en 2010. Estos objetivos también habían sido incluidos en la Estrategia Española de Economía Circular y lo que se hace pues es trasladarlos también a la Ley de Residuos. Como decía, si bien la Ley de 2011 no incluye ninguna medida concreta, sí se incluye en esta nueva ley. Ahí veis 3 ejemplos de medidas incluidas, por ejemplo, la prohibición de destrucción o eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos, lo que afectaría pues, a productos del tipo de textil, juguetes, etcétera. En el ámbito del fomento del agua potable, evidentemente las administraciones públicas tienen un papel importante de fomentar este tipo de consumo, pero también
en el ámbito del sector Horeca se prevé en la ley que se tiene que ofrecer de forma gratuita a los consumidores el consumo de agua no envasada, de forma que este agua no envasada, bueno, pues sea complementario a la carta o la oferta que tiene el establecimiento en lo que respecta a este tipo de bebida. Otra de las medidas que afecta también al sector privado y que se prevé en la ley es que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación que tengan una superficie superior a 400 metros cuadrados tienen que destinar un 20% de su área de ventas a presentar, bueno, en realidad venta de productos a granel, es decir, sin embalaje primario. También se prevé que estos comercios tengan la obligación de aceptar el uso de recipientes reutilizables que pueda llevar el consumidor, siempre y cuando estén debidamente higienizados y limpios y adecuados para la naturaleza del producto que se va a consumir, y es el responsable de este acondicionamiento el consumidor. Evidentemente pueden tener la potestad de rechazarlo y de no admitir ese tipo de recipientes si no cumplen con esas condiciones, puesto que bueno, podría entrar en juego el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Pues para evitar que ocurran ese determinados sucesos. Eso en lo que respecta a prevención de residuos. También la ley, y lo he incluido aquí en la transparencia porque hay algunas medidas que pueden afectar a determinados sectores. La Directiva Marco de Residuos incluye ciertas medidas en relación con los residuos alimentarios, puesto que es uno de los residuos en los que existe un objetivo de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, de tratar de reducir a la mitad el residuo, el desperdicio alimentario, tanto en el canal hogar como en el canal Horeca y el comercio minorista, y luego trata también de reducir el desperdicio alimentario en el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Bueno, pues la ley incorpora un artículo específico sobre residuos alimentarios, en el que lo que hace es explicitar o desarrollar más ese principio de jerarquía de gestión. Así, en principio, las empresas agroalimentarias tienen que priorizar el orden de actuaciones que veis en pantallas. Las 4 primeras serían actuaciones en el ámbito de la producción, lo que pasa que se priorizan dentro de esas opciones de prevención una frente a otra, de forma que primero, bueno, pues se trate de destinar los alimentos a alimentación humana mediante la donación. Cuando no es posible la donación, sería la transformación de esos productos nuevamente en nuevos productos aptos para el consumo humano. Cuando ya no es posible el consumo humano, entraría en juego la alimentación, o se deberían destinar a la alimentación animal y la fabricación de piensos, y si ya esto no es posible, sería el uso como subproducto en otro tipo de industrias. Esas 4 opciones estarían dentro del ámbito de la prevención de residuos, y cuando ya no es posible ese tipo de destinos, bueno, los residuos alimentarios entrarían ya en el circuito del tratamiento de residuos, destinándolos prioritariamente a la obtención de compost y digerido para agricultura, y si no, pues la obtención como combustibles como valorización energética. Aquí, en principio, las entidades locales pueden establecer bonificaciones en las tasas de residuos a estas empresas, y la ley prevé también que las entidades sin ánimo de lucro que reciben las donaciones tienen la consideración de consumidor final a efectos fiscales, pero mantienen las obligaciones como operador alimentario respecto a los beneficiarios de esos alimentos. Y también es importante la siguiente medida o la siguiente concreción, puesto que en el caso de donaciones se reduce el IVA hasta un tipo 0, ¿vale? Esas son medidas que se han incluido y que afectarían en principio pues, a todas las empresas que llevan a cabo donaciones de alimentos. En cuanto al ámbito ya de la producción y de la gestión de residuos, bueno, aquí el cambio sustancial en el ámbito de la producción de residuos es que en la Ley 22/2011 el productor del residuo
tenía una responsabilidad en relación con la gestión del mismo, una responsabilidad delegada, es decir, en el momento en el que el productor le entregaba el residuo a las figuras recogidas en la ley, es decir, a una empresa de recogida pública privada, a un negociante o a una empresa de tratamiento, o trataba el residuo por sí mismo, acababa su responsabilidad. Pues bien, ante los sucesos acontecidos en relación con esa responsabilidad delegada que con carácter general ha desembocado en situaciones en la que se primaba el coste económico de la gestión de residuos y muchas veces no llevado a cabo adecuadamente, y tenemos ejemplos, pues por ejemplo, el almacenamiento de los neumáticos de Seseña que acabaron en un incendio, otros procesos o sucesos como el de Chiloeches, en el que se estaban mezclando residuos peligrosos con residuos de construcción y demolición, etcétera. Bueno, pues para evitar esos sucesos se pasa y también porque a raíz de una jornada con la Comisión Europea nos hizo especial hincapié en este ámbito, se ha pasado de una responsabilidad delegada del productor del residuo a una responsabilidad compartida, especialmente cuando, o en el caso en el que el destino de ese primer residuo por parte del productor inicial son operaciones de tratamiento intermedio. Así, ese productor inicial, cuando entrega a gestores para ese tratamiento para ese tratamiento intermedio, en principio no hay exención de la responsabilidad de llevar a cabo el tratamiento completo. Y esa responsabilidad quedará finalizada o quedará asegurada cuando el productor inicial del residuo tenga una acreditación documental de que se ha llevado a cabo un tratamiento completo de los residuos que ha generado. En lo que respecta a las obligaciones de los gestores de residuos, aquí en primer lugar se precisan las diferencias entre las actividades de recogida de residuos y los transportistas, puesto que no quedaba claro con la ley 22/2011. Con la nueva ley, el recogedor, el gestor que lleva a cabo operaciones de recogida, tiene que tener siempre un almacén asociado, y este almacén se autorizará como una operación de almacenamiento en el ámbito de la recogida. Mientras que si no hay un almacén, pues en principio serían transportistas por cuenta de terceros. También se precisan algunas obligaciones para el caso de los negociantes, los cuales tienen que tener, en primer lugar, una acreditación documental de que los residuos para los que se han autorizado o han solicitado la comunicación tiene un valor positivo, puesto que la propia definición de negociante es comprar y vender residuos. Y también tienen la obligación de tener acreditado documentalmente que han llevado a cabo una operación de tratamiento completa y remitirle esa documentación al productor inicial de residuo, como hemos visto anteriormente. También hay una serie de novedades en cuanto a la suscripción de las fianzas y de los seguros y garantías financieras respecto de la ley anterior. Con carácter general se ha extendido esta obligación para los gestores de residuos peligrosos, puesto que en la revisión de la Directiva Marco de Residuos se explicita que los Estados miembros tienen que llevar a cabo un mayor control en cuanto a los gestores que tratan o que gestionan o que interaccionan con residuos peligrosos. Sabéis que la nueva ley de residuos, porque así lo establece también la Directiva Marco de Residuos, recoge nuevas obligaciones de recogida separada de nuevas fracciones. Ya teníamos con la ley del año 2011 la obligación de recoger de forma separada el papel, metal, plástico y vidrio. Con la nueva ley
se extiende esta obligación a los flujos que veis en pantalla, los bioresiduos para las entidades locales de más de 5.000 habitantes a finales de este mes, es decir, casi es este jueves, y para el resto de entidades locales a finales de 2023. En el caso de textiles voluminosos y aceites de cocina usados, la obligación es un año más, a finales de 2024, igual que para domésticos peligrosos. Y lo que hace también la ley es, por un lado, para el caso de los precisar dos cosas: que la obligación de recogida separada de estos flujos de residuos también tiene que llevarse a cabo no solamente en el ámbito hogar, sino también en el ámbito comercial y en el ámbito industrial, lo que no quedaba claro con la ley de 2011. Y en el caso de los residuos o de las nuevas fracciones de recogida separada, también establece unos plazos que, con carácter general, son los mismos que los anteriores para los comerciales gestionados por vía privada y los residuos industriales, excepto en el caso de bioresiduos y aceites de cocina usados, que se anticipa a 30 de junio de 2022. En principio, también la ley prevé que se puedan incorporar una serie de obligaciones en relación con el porcentaje de impropios, es decir, de material no requerido en esas fracciones, y ya lo establece de forma directa para el caso de los bioresiduos con los porcentajes que veis en pantalla. Como la Directiva Marco de Residuos prevé también que pueda haber una serie de excepciones a esta obligación de recogida separada, como ya lo incluía también la Ley 22/2011, se prevé que metal, plástico y otros materiales que contengan estos materiales puedan recogerse conjuntamente, siempre que luego se garantice su separación posterior. Esto, bueno, pues deriva fundamentalmente de que mantener el contenedor o el contenedor amarillo, puesto que si no tendríamos que tener un contenedor específico para metal y otro para plástico, ¿no? Y da cuenta de que luego se separan adecuadamente, pues pueden pervivir ambas fracciones conjuntamente. Estas recogidas separadas, estas obligaciones de recogida separada, están estrechamente vinculadas a los nuevos objetivos de residuos municipales, de preparación para reutilización y reciclado de los residuos municipales. Ahí, en este caso, la ley, cuantitativamente el objetivo es exactamente el mismo que establece la Directiva Marco de Residuos. Se incrementa 5 puntos porcentuales cada 5 años hasta llegar a un 65% en 2035, y aquí la novedad frente a la propia directiva es que parte de estos puntos porcentuales se fijan que tienen que ser logrados con preparación para la reutilización. Esto ya lo habíamos establecido así en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para el objetivo de 2020, y lo que se ha hecho es trasladar este enfoque para el resto de objetivos. En el caso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, el objetivo de preparación para reutilización, reciclado y otra valorización material es el mismo que teníamos vigente ya, un 70% en 2020. Entonces, bueno, pues de momento todos los años a partir de 2020 tenemos que estar en este objetivo o por encima de él. En cuanto a la eliminación, en principio la ley lo que clarifica, vuelve a hacer especial hincapié en el que los residuos tienen que ser sometidos a un tratamiento previo a su depósito en vertedero, conforme a lo que establezca la normativa aplicable. Y aquí, por completar un poco este requisito, el Real Decreto por el que se regula el depósito de residuos en vertedero, para el caso de residuos municipales, ya establece que por tratamiento previo al vertido ha de entenderse un tratamiento mecánico biológico. Todo ello deriva de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la sentencia Malagrota de la Comisión contra Italia. También la ley, y esto es una novedad, en principio establece que no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario silvícola. Esto ya estaba
recogido así en la Ley 22/2011, y lo que hace es prever 2 casos concretos en los cuales la quema de este tipo de residuo puede estar permitida, es una excepción. En ambos casos han de contar con una autorización individualizada, y en los casos en los que se permite es o bien por razones de carácter fitosanitario que no puedan ser abordadas por otro tipo de tratamiento, o con el objeto de prevenir los incendios forestales. En principio, con carácter general, a los residuos, este tipo de residuos, bueno, pues él tiene que aplicar también el principio de jerarquía cuando no estén exentos conforme al apartado de exclusiones de la Ley de Residuos. En cuanto a los biorresiduos, también hay un artículo específico. Aquí sí que me gustaría remarcar, en principio, que estos biorresiduos, y conforme ese calendario, pueden recogerse conjuntamente con envases de carácter compostable, según lo determinen las propias ordenanzas. Que el criterio de fin de condición de residuo del compost y del digerido es el del reglamento comunitario, y que no puede desarrollarse criterios de fin de condición de residuo para uso como fertilizante al material bioestabilizado, y se prevé la posibilidad de desarrollo de una exención a la autorización para el compostaje doméstico y comunitario. Residuos de construcción y demolición. También aquí hay otro artículo específico. Este sí que creo que es interesante para el ámbito empresarial. En principio, hay una obligación de retirada de las sustancias peligrosas como el amianto en las obras de demolición. Desde julio de 2022, una vez retirados esas sustancias peligrosas, los residuos de construcción y demolición no peligrosos tienen que ser clasificados en 6 fracciones, las veis en pantalla: madera, fracciones minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. Y esta clasificación tiene que hacerse de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. Y desde enero de 2024 la demolición ya tiene que hacerse de forma selectiva. Se prevé también la posibilidad de regular el establecimiento de libros digitales de edificios en línea con el nuevo enfoque en este ámbito de la Unión Europea. En el caso de los aceites usados, los aceites industriales usados, bueno, aquí no hay muchas novedades respecto de la ley anterior, puesto que tiene que continuarse con su recogida separada. Y lo único que se hace es un mayor hincapié en el que el tratamiento prioritario, bueno, pues tiene que ser la regeneración, y si esto no es posible, el reciclado, y se establece, bueno, pues la prohibición de mezclar estos residuos con otros, o incluso con otro tipo de aceites, siempre que para evitar que se impida la regeneración o el reciclado. En cuanto al régimen de control de los tratamientos de los residuos, bueno, pues aquí sabéis que la Ley 22/2011 establecía una doble establecía 2 regímenes de control, que básicamente era que cuando no hay instalaciones asociadas, se sometían a esos operadores a una comunicación, y en el momento que existía una instalación, el régimen de control era una autorización, con esa doble autorización, por un lado al gestor de tratamiento y por otro lado a la instalación de tratamiento. Ese enfoque de comunicación-autorización se mantiene. Lo que pasa que en el caso de algunas operaciones de tratamiento, bueno, pues se explicita porque no quedaba claro en la Ley 22 cómo era esa doble autorización. Así, en relación con instalaciones de tratamiento, incluyendo en este ámbito tanto por un lado el almacenamiento en el ámbito de la recogida que comenté antes, como las instalaciones de tratamiento de residuos, requieren autorización, y el gestor que lleve a cabo esa recogida o ese tratamiento tiene que tener también autorización en la sede social, en la comunidad autónoma en la que tenga la sede social. Como hay operaciones de tratamiento que no tienen una instalación asociada, como por ejemplo la operación de relleno o la operación de valorización en el suelo, la operación R10, pues en este caso se exige una autorización al gestor en la comunidad autónoma en la que tenga la sede social, y una comunicación previa en cada comunidad autónoma
donde vayan a utilizar los residuos. El enfoque es parecido para el caso de instalaciones móviles, pues que hay determinado tipo de instalaciones que no son fijas y no se decía nada a este respecto en la Ley 22/2011. En este caso, la autorización se otorga en la comunidad autónoma donde tenga la sede social el propietario de la instalación, y se comunica, o sea, tiene que llevar a cabo una comunicación en cada comunidad autónoma donde vaya a operar la planta. Y ya el régimen de comunicación, como os comentaba, estaba vinculado a aquellos operadores de gestión de residuos que no tienen una instalación asociada, sería el caso, siempre que no tenga instalación asociada, sería el caso de agentes, negociantes y transportistas. Y en el caso del ámbito de la producción, como ya se preveía en la ley anterior, los productores de residuos no peligrosos se superan las 1000 toneladas al año, y esto sí que es como novedad. Se somete a comunicación a los productores de residuos peligrosos. Ya he comentado al principio que la ley tiene un título dedicado al régimen de responsabilidad ampliada del productor del producto. En este caso, este régimen se ha reforzado y se ha revisado a nivel comunitario, puesto que la Comisión Europea detectó que los Estados miembros regulaban de forma distinta y exigían distintas obligaciones a los productores de producto. Con lo cual eso suponía pues ciertas barreras o ciertas ventajas o desventajas competitivas a nivel de todo el mercado de la Unión. Entonces, la Comisión Europea, en su revisión de la directiva del 2018, establece un régimen de responsabilidad ampliada del productor que tiene que ser respetado en todos los Estados miembros. Nosotros en la Ley 22 de 2011 ya teníamos un título específico sobre responsabilidad ampliada del productor que precisamente trataba también un poco de armonizar la diferente aplicación que este instrumento había tenido lugar en la legislación española desde la Ley 10 del 98, y lo que hace es completar la nueva ley ese régimen de la Ley 22/2011 con las nuevas disposiciones a nivel comunitario. Sigue habiendo un listado de posibles obligaciones que se pueden imponer a los productores de productos, y bien, y tal como establecía la ley de 2011, es necesario un Real Decreto específico para desarrollar o imponer de forma concreta esas obligaciones a los productores de un flujo concreto. Es decir, el título o el régimen de RAP no es de directa aplicación, sino que es necesario un desarrollo regulatorio. En principio, el enfoque sigue siendo exactamente igual que el del año 2011, es decir, el cumplimiento puede ser a nivel individual o a nivel colectivo, y el régimen de control también es el mismo: comunicación para el caso individual, autorización para el caso colectivo. Sí que aquí hay dos novedades, que es la previsión de crear una sección en el registro de productores de producto que se crea en el Real Decreto de 2018 de bolsas de plástico. Es decir, se prevé o prevé la ley que en esos reales decretos específicos se cree una sección para ese productor de producto y la obligación de reporte anual de puesta en el mercado de esos productos. Eso no estaba contemplado en 2011, se contempla ahora, sobre todo con el ánimo de una mayor transparencia y trazabilidad en la aplicación de este instrumento económico. Y también otra de las novedades, porque no había un vacío legal respecto al régimen voluntario de responsabilidad ampliada del productor, es decir, determinados productores de producto pueden decidir abordar el coste vinculado a la gestión de los residuos de su producto sin esperar o sin aplicar ese Real Decreto específico. Bueno, pues la ley dice qué régimen de todo el regulado en la RAP, qué régimen de control le aplicaría en ese caso. Asimismo, bueno, pues mediante varios artículos se desarrollan tanto el contenido mínimo que tiene que tener las normas que regulen ese Real Decreto, en realidad el Real Decreto que regule la responsabilidad ampliada del productor,
cuáles son las obligaciones con lo que respecta a la organización y la financiación y el alcance de la contribución financiera de los productores de producto, la necesidad de suscribir convenios cuando las entidades, cuando las administraciones públicas intervienen en la gestión de los residuos o la necesidad de suscribir acuerdos con los gestores cuando la gestión se lleva a cabo fuera del ámbito administrativo. Y también los artículos relativos a la supervisión, control y seguimiento del cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor. Entrando ya en el título dedicado a los productos de plástico de un solo uso, que es el título en el que se transpone la Directiva de Plásticos de un solo uso. Aquí sabéis que dicha directiva actúa o regula los 10 artículos de plástico que más frecuentemente aparecen en las caracterizaciones de las basuras marinas, junto con las artes de pesca. Y lo que hace la directiva es, en función de ese tipo de artículo y en función de las posibilidades de sustitución de ese artículo, pues se regulan distintas medidas. Aquí, en algunos casos, mantenemos las medidas propuestas por la propia Directiva de Plásticos de un solo uso, y en algunos otros o bien los desarrollamos porque nos dice la propia directiva que tenemos que desarrollar establecer medidas para avanzar, o bien completamos algunos de los artículos incluidos. Así, por ejemplo, para los vasos y recipientes alimentarios, en este caso la directiva SUP nos dice que a los países que tenemos que trabajar en una reducción significativa, pero nos deja libertad para fijar cómo avanzar en esa reducción. Bueno, pues aquí se decide establecer un calendario de reducción, ahí lo veis en pantalla, respecto a la puesta en el mercado en el año 2022, y ahí también se establece otra medida, que es la prohibición de entrega gratuita a partir de 2023 para el caso de los vasos y los recipientes alimentarios, ¿vale? También la ley aquí en este caso aprovecha, hasta ese momento, hasta el momento de aprobación de la ley, varias comunidades autónomas habían regulado o establecido diferentes medidas para otros productos de plástico que no estaban cubiertos por la Directiva de Plásticos de un solo uso, y entonces lo que hace la ley de residuos y suelos contaminados es tratar de armonizar esa situación, de forma que para los productos que veis en pantalla, como monodosis, anillas de plástico, palitos de plástico, pues hay que avanzar en una reducción de su consumo, del consumo de estos artículos de plástico no compostable, pero no llega a la restricción, puesto que al ser la mayoría de los casos envases, pues no es posible prohibirlo porque no tenemos una habilitación por parte a nivel comunitario para hacerlo. En el caso de las medidas de restricción que afectan a varios pajitas, cubiertos, platos, a diferencia de la anterior, se incluyen las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro añadidas intencionadamente. Esto no procede exactamente de la directiva, pero los trabajos para su restricción están muy avanzados y sabemos que pues este tipo de productos se van a prohibir en un breve espacio de tiempo. En cuanto a las medidas de diseño de tapas y tapones unidos a las botellas de plástico, como el contenido de plástico reciclado, no hay cambio respecto de lo que se establece a nivel comunitario, tampoco en relación a los requisitos de marcado. Bueno, aquí solamente en el caso de las toallitas húmedas, como sí que tenemos una norma nacional, que es la que veis en pantalla, pues se exige que el marcado de las mismas sea adecuado, y siempre y cuando esas toallitas cumplan esos requisitos. Pero en relación con la información que tienen que dar sobre el impacto de ese tipo de productos en el medio ambiente, pues se tiene que seguir la decisión comunitaria en relación con el logo y cómo fijarlo en los productos. En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor que exige la directiva, es exactamente la misma, no hay cambio, no se introduce ningún tipo de
de producto nuevo que la propia directiva, ni tampoco en lo que respecta a las medidas de concienciación. Sí que me gustaría también resaltar, porque bueno, pues, uno de los puntos que siempre ha estado encima de la mesa o más conflictivos es el tema del sistema de depósito, devolución y retorno en relación con envases y en concreto con las botellas de plástico de un solo uso. Lo que hace la ley es establecer unos objetivos intermedios a los fijados a nivel comunitario. Los fijados a nivel comunitario son los que veis en pantalla para 2025 y 2029, y lo que hace la ley es establecer dos objetivos intermedios para 2023 y 2027, de forma que si no se cumplen esos objetivos de recogida separada de botellas de plástico en esos años, se implanta un sistema de depósito, devolución y retornos en los 2 años siguientes. Si bien en principio, el dato correspondiente a 2023 y 2028 por toda la metodología de cálculo se obtendrá al año siguiente, a finales de octubre. En cuanto a obligaciones de información, ya sabéis que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establecía obligaciones de llevar a cabo un archivo cronológico para determinados gestores de residuos, y luego para aquellos que tenían una autorización, bueno, tenían que reportar una memoria anual, resumen de ese archivo cronológico a las comunidades autónomas. Bueno, pues aquí, en cuanto al archivo cronológico, se amplía la obligación a los productores de entre 10 y 1000 toneladas de residuos no peligrosos, pero en lo que respecta a la memoria anual de los gestores, bueno, pues en principio se mantienen los que estaban obligados con la Ley 22/2011 y se amplía a, por un lado, los gestores que trabajan con residuos peligrosos, puesto que como he comentado antes, que la propia directiva marco nos obliga a hacer un seguimiento en el caso de la gestión de residuos peligrosos, y también se obligaría a ese reporte anual a los productores de residuos peligrosos. Y ya para ir un poco terminando, me quedarían dos temas por comentar. Sabéis que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por primera vez incorpora dos instrumentos fiscales: el impuesto a los envases de plástico no reutilizables y el impuesto al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración. En el primero de los casos, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables es un impuesto nuevo, no existía en ninguna comunidad autónoma. En principio, la gestión se llevará a cabo de forma, no está cedida, es decir, se lleva a cabo a nivel centralizado. Es de naturaleza indirecta y recae sobre la fabricación, importación o adquisición de esos envases y que se introduzcan en el mercado español. El ámbito objetivo en principio son tanto los envases de plástico no reutilizables, aquellos que tengan, es decir, aquellos envases que tienen o que cumplen la definición jurídica de envase, como aquellos otros productos de plástico que no cumplen la definición de envase, pero sirven exactamente para contener bienes y productos alimenticios. O sea, en este caso yo siempre hablo, a modo de ejemplo, pues de los film que se utilizan, por ejemplo, en las empresas de alimentación para envolver determinados alimentos. Bueno, pues cuando lo envuelven en las tiendas sí que cumple la definición de envase y sí que estaría afectado por ese término de envase de plástico, mientras que si nosotros en nuestros hogares compramos el rollo de film y lo utilizamos para nuestros alimentos, ese rollo de film no cumple la definición jurídica de envases, pero sin embargo a efectos del impuesto sí que estaría agravado, ¿vale? En principio el tipo impositivo es 0,45 euros por kilogramo y la base imponible es la cantidad de plástico no reciclado, es decir, si el envase contiene, es decir, solamente se pagaría o se tributaría por la cantidad de plástico virgen que contiene ese envase de plástico. La propia ley prevé una serie de exenciones, ahí veis algunos ejemplos de ellos: envases de medicamentos, los rollos de plástico empleados para el ensilado, etc. Y el segundo instrumento
Bueno, en este caso es el impuesto, ya comentaba antes, el impuesto al depósito de residuos en vertedero, incineración y coincineración. Aquí la situación de partida era distinta. Antes de la aprobación de la ley, teníamos comunidades autónomas que tenían impuestos, otras que no lo tenían. Las que lo tenían no gravaban ni la misma operación, ni muchas veces, ni el mismo tipo de residuos vertidos. Por lo tanto, eso bueno, pues, ha hecho en muchas ocasiones que haya lo que se denomina el traslado, el turismo de residuos entre comunidades autónomas, sobre todo que tienen impuesto y el que no lo tienen. Bueno, pues con este nuevo impuesto se armoniza y se establece un impuesto en todo el territorio del Estado. En este caso es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Ahí veis el hecho imponible, que es la entrega de los residuos tanto en vertederos como en instalaciones de incineración de residuos como de incineración de residuos, y el tipo impositivo para las tres hechos imponibles es diferente. En el caso del vertedero o de la eliminación en vertederos, el tipo impositivo se establece en función del tipo de vertedero, residuo peligroso, no peligroso o inertes, y dentro de esa categoría de vertederos, en función del tipo de residuo vertido, es decir, en el caso de residuos no peligrosos, si es municipal y si este es tratado o no tratado. Y en el resto de los casos, pues si es tratado o no tratado. Normalmente los tipos suelen ser más elevados cuando el residuo no está tratado. Y el tipo más elevado se ha configurado para los residuos municipales no tratados. En el caso de la incineración, ocurre exactamente lo mismo. Se diferencian los tipos en función de si la incineradora es de residuo municipal o no municipal, y si es de residuos municipales, si está clasificada como operación de eliminación o como operación de valorización. En el caso de la coincineración, bueno, en este caso el tipo que se ha fijado es cero. Se habilita o la ley habilita que las comunidades autónomas puedan incrementarlo, y también hay algunas disposiciones que establecen que las comunidades autónomas que tuvieran un impuesto similar a la entrada en vigor de esta ley pueden mantener la gestión, la liquidación y recaudación hasta que se establezcan los acuerdos necesarios para ceder los impuestos. También se prevén una serie de exenciones, ahí veis en pantallas un conjunto de ellas, y un periodo transitorio para los residuos industriales no peligrosos depositados en los vertederos que están ubicados en el mismo lugar de producción de residuos. Ambos impuestos, el de envases de plástico y el de los tratamientos, entran en vigor el 1 de enero de 2023, es decir, al año que viene. En cuanto a los suelos contaminados, aquí hay algunos cambios respecto de la legislación anterior, que son los siguientes. En principio, los propietarios de fincas en las que se han llevado a cabo actividades potencialmente contaminantes del suelo lo tienen que declarar en la transmisión de cualquier derecho sobre el mismo. Esto no existía en la legislación anterior de 2011, pero con esta obligación, bueno, pues se evitan posibles vicios ocultos. También se regula que con carácter general, una vez que el suelo ya ha sido declarado contaminado, la obligación de descontaminar, la regla general es que es 3 años, un periodo en los 3 años siguientes a la declaración del suelo como contaminado, tiene que llevarse a cabo tal descontaminación, excepto que el tipo de contaminación requiera un periodo mayor. Luego, una vez que el suelo se ha descontaminado y se ha presentado toda la documentación ante la comunidad autónoma, esta tiene un plazo para declarar que ya ha dejado de estar contaminado de 6 meses. Y bueno, pues se crea también un inventario de las recuperaciones voluntarias de suelos contaminados, que esta opción ya estaba en la ley anterior, pero no había un inventario como tal, sino que un inventario nacional, sino que cada comunidad autónoma tenía que llevar a cabo un registro de estas descontaminaciones voluntarias, pero a nivel global no teníamos tal información. Y luego, bueno, pues
algunas otras modificaciones, bueno, pues que pueden afectar a los sectores. En el caso de los traslados transfronterizos de residuos, la obligación de remitir 7 a las autoridades competentes con carácter previo al traslado, sobre todo cuando va a salir desde España. Se revisa el régimen sancionador, introduciendo nuevas infracciones, entre ellas el littering y la quema de residuos sin autorización, y se revisa, por supuesto, también las sanciones vinculadas. Las operaciones de tratamiento se han desagregado en unos subcódigos para tener una información más detallada y más precisa de las operaciones, y sobre todo de cara también a la información a remitir a Bruselas. Hay una disposición adicional en relación con la obligación de las entidades locales de llevar a cabo un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, junto con un calendario de retirada. Estas entidades locales luego tienen que priorizar esa descontaminación en función del riesgo de la población más vulnerable, llevando a cabo esa retirada para el caso de las instalaciones y emplazamientos con mayor riesgo de carácter público antes de 2028. A destacar también que en el caso de los contratos que realizan las administraciones públicas para la recogida y tratamiento de textiles, muebles y enseres, se reservaría, diríamos, a un determinado porcentaje del presupuesto, de un mínimo del 50%, a las entidades de economía social autorizadas para la gestión de este tipo de flujos, y la previsión de desarrollo también de normativas sobre responsabilidad ampliada del productor para ciertos flujos de productos. En este caso se menciona explícitamente los textiles, los muebles y enseres y los plásticos agrarios no envase, con un plazo de 3 años desde la aprobación de la ley. Y bueno, un poco me gusta terminar la exposición para que se vea un poco la situación en la que se está en cuanto a ese objetivo de reciclado para residuos municipales. Veis en pantalla, en principio, estos son datos de 2019. A día de hoy, el objetivo que tendríamos que tener cumplido de 2020, todavía no tenemos los datos, pero todo apunta a que no lo vamos a cumplir. En 2020 tenemos que reciclar el 50%. Según el dato de 2019 estaríamos en un 38%, nuestra estimación para el de 2020 será un 42%. En principio, bueno, pues las comunidades autónomas que están más a la derecha del gráfico, podéis ver que serían las que estarían más cercanas al cumplimiento. En ese dato de reciclado se computa tanto los materiales que se recogen de forma separada, incluidos los biorresiduos, como los materiales que se recuperan de la fracción resto, incluido también los biorresiduos. Pero desde 2027 ese material orgánico de la fracción resto que se recupera y que se destina a compostaje y que origina ese material bioestabilizado no se va a poder computar. Es la barra morada que veis en pantalla. Por tanto, bueno, pues si quitamos ahora mismo esa barra, ninguna comunidad autónoma cumpliría el objetivo del 50%, y por tanto estamos muy, muy, muy alejados del cumplimiento de los objetivos nuevos que se han establecido para el medio y para el largo plazo. Por tanto, es muy importante un cambio sustancial en la gestión de los residuos municipales en España. También quería terminar comentando, bueno, pues que en el ámbito del plan de recuperación, transformación y resiliencia, una buena parte del presupuesto que tenemos asignado en relación con la economía circular y con la gestión de los residuos, una parte se ha destinado se ha territorializado a las comunidades autónomas para introducir mejoras en esa gestión de los residuos municipales, pero otra parte va a estar destinada a subvenciones a empresas en el ámbito de la economía circular.
estamos pendientes de sacar la orden de bases y la convocatoria. No sabemos si llegaremos para publicarlo a finales del mes de julio y si no, lo haremos en septiembre. Por tanto, bueno, pues las empresas ahí habrá varios tipos de actuaciones a financiar, sobre todo en el ámbito de ecodiseño, de un uso eficiente de recursos, de gestión de residuos, de tratamiento de residuos y en el ámbito de la digitalización vinculado a esa economía circular. El importe previsto es de 192 millones de euros y, como digo, bueno, pues esperamos poder sacarlo ya publicados esa convocatoria pues entre finales de julio, principios de septiembre estaría publicado. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo ahora quedo a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que queráis plantear. Pues muchas gracias, Margarita, sobre todo por el esfuerzo de síntesis de una ley que creo que es muy densa y sobre la que hay muchas dudas y preguntas que no sé si nos va a dar tiempo en la media hora que podemos tener ahora para responder. Yo os diría que no nos hagáis más preguntas. Es la primera vez que me ocurre tener que decir esto, porque creo que no nos va a dar tiempo, ¿vale? En cualquier caso, antes habíamos comentado que el buzón el email de la subdirección está a disposición para... El de información al ciudadano, ¿vale? El del buzón de toda la... Sí, está disponible. Perfecto, pues bueno, si no conseguimos llegar a responder todas las preguntas que tenemos planteadas, que son un montón, como digo, le remitimos entonces a ese buzón del ciudadano sí, para que podáis responderles. Bueno, pues vamos a empezar un poco, como digo, hay un montón de cuestiones y de preguntas que nos ha planteado la gente que sigue conectada y vamos a intentar hacerlas por orden de llegada. Bueno, teníamos una previa que nos habían trasladado y además es algo que has comentado en tu intervención, Margarita, que tiene que ver con el tema de las fianzas para los residuos peligrosos. Es una cuestión que nos llega de otra forma, pero que podría ser perfectamente aplicable a Asturias. El caso es de una empresa de transportes por carretera en cisternas que transporta residuos peligrosos, como digo, con diferentes códigos LED. Un cliente les ha pedido cargar un residuo. Ellos, en esta comunidad autónoma hay una plataforma donde han metido los datos tanto del código LED como de las matrículas de los vehículos que van a utilizar, pero se encuentran efectivamente con el nuevo requisito de las fianzas para los residuos peligrosos. Pues la fianza que el cálculo que han hecho de la fianza que deberían poner asciende a 65.000 euros, lo cual les ha dejado pues ciertos. El tema es que además, la disposición transitoria tercera de la ley, que habla de garantías financieras, establece que en tanto no se establezcan el régimen jurídico para las fianzas, garantías y demás, pues habrá que estar a la legislación vigente. Falta, por tanto, desarrollo reglamentario. Esta cuantía de 65.000 euros, en este caso concreto, que a la empresa, pues bueno, lógicamente la ha dejado cao prácticamente. Bueno, ¿cómo va? No sé si tenéis planteado hacer algo al respecto, darle una vuelta, analizar estas cantidades. Sí, bueno, en principio con la nueva ley de residuos y suelos contaminados se revisan un poco esas obligaciones, tanto por un lado porque aquí son varias cosas. En primer lugar, la fianza, que la fianza lo que hace es responder ante las administraciones en relación con las operaciones que hace el gestor correspondiente de residuo. Luego tenemos el seguro, que respondería ante terceros, y luego la garantía financiera ambientales. Aquí sí que ha habido un cambio sobre todo respecto a quiénes son los que ahora tienen que constituir todos estos instrumentos financieros. Queda en el caso del seguro, la garantía financiera se ampliaba a negociantes y transportistas de residuos peligrosos, porque antes solo estaba regulado para los gestores. Pero al mismo tiempo lo que ha ocurrido es que unos meses antes se aprobó el Real Decreto de Garantías Financieras, que desarrolla esa disposición transitoria que has comentado tú.
con una serie de fórmulas. El sector de la gestión de residuos peligrosos nos ha trasladado que en algún caso alguna de las fórmulas es excesiva o excesivamente gravosa para ciertos agentes porque se incrementan mucho las cuantías. Y bueno, pues estamos analizando ese tema y previsiblemente hagamos una pequeña modificación de ese Real Decreto de Garantías Financieras para precisar, por un lado, la exigencia a transportistas sobre todo, y también para algunos gestores porque resultaba demasiado gravoso o desproporcionada la garantía que tienen que constituir conforme a esa fórmula. Perfecto. Bueno, voy a empezar ahora ya con las preguntas que nos ha hecho la gente que se ha conectado en el día de hoy, como os digo, intentando respetar el orden, ¿vale? Y voy a leer, sobre todo para los demás, que tú la leerás, Margarita, pero el resto de personas conectadas, pues quizá no. En relación con el artículo 19 de reducción de residuos alimentarios, empresas alimentarias que tienen otras cadenas de gestión para los ANDAX, no donación o similar, como por ejemplo la producción de biogás, ¿deben acreditar de alguna forma que se decanten por esa opción y no las anteriores? ¿A quién se acreditaría? ¿Y se podría considerar como un incumplimiento esa práctica? Bueno, yo creo que en principio no, o sea, en principio no sería un incumplimiento. Yo lo que creo es que lo que tiene que analizar es la cadena o la empresa que genera esos residuos alimentarios SANDACH, o repensar si es posible gestionarlos conforme al orden de prioridad que establece la ley. Y reevaluar esa situación y destinarlo a esas opciones de la jerarquía. Evidentemente, de que la acreditación, en la medida en la que lo está destinando a biogás, ya entra en el circuito de residuos y entra con las mismas obligaciones de residuos y de SANDACH, porque en este caso es una doble aplicación de la legislación y tiene que tener la acreditación documental pues, que exige la propia normativa en ambos casos. ¿Vale? Pero yo creo que aquí lo que se trataría es pues de repensar en primer lugar si no puede destinarlo a esas opciones anteriores, ¿no? A donación o a fabricación de piensos, etc. Vale. Seguimos. Los compactadores que los gestores alquilan a los productores para instalar en sus dependencias previa a la recogida, con la actual ley, el productor que disponga de dicho compactador o el gestor que lo facilita, ¿precisan algún tipo de autorización para dicho compactador? La estás leyendo, ¿eh? Sí, la estoy leyendo. Bueno, yo aquí no conozco muy bien la práctica, esto de que alquilan o que los gestores alquilan a los productores. En principio los compactadores, o sea, si son, por ejemplo, estoy pensando en grandes superficies comerciales que tienen un compactador, bueno, pues en principio estaría en el ámbito de la recogida. Yo creo que ese compactador no requeriría autorización. No sé, En principio. ¿comentar algo o no? Vale. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, volvemos a decir que si quieren profundizar, os la remitan la consulta, si te parece, por escrito, Sí. como hemos dicho. Vale. Seguimos entonces. ¿Qué ocurre con los subproductos que van fuera de España? ¿Sirve solo con el informe de la comunidad autónoma de origen o necesitan algún otro informe? Bueno, a ver, aquí sí que me gustaría clarificar. Esto aplica tanto a subproductos como a fin de condición de residuo, ¿vale? En principio, la normativa y las autorizaciones son solamente para España. Es decir, si se quiere trasladar un subproducto declarado en España o un material fin de condición de residuo fuera de España, en principio habría que preguntar al Estado miembro o país receptor si reconoce esa declaración como subproducto o como fin de condición, es decir, como un producto, ¿no? Vamos a hablarlo una vez declarado, ya los efectos es producto. Si lo reconoce como producto o si por el contrario no y por tanto tiene que viajar bajo el régimen del reglamento de traslado de residuos. Esto es así. En principio, la normativa que desarrollan los países en relación con la aplicación de estos conceptos aplica en el Estado miembro y por tanto, bueno, pues nos obliga a hacer una consulta al resto de países para ver si nos deja
mandarlos, ¿no? Diríamos como bajo el régimen de productos o si no, bajo el régimen de residuos. Esto es algo que se está intentando, es algo que ya se puso de manifiesto a la Comisión Europea durante la negociación de la revisión de la Directiva Marco en 2018. Se ha introducido algún aspecto en la revisión del reglamento de traslado de residuos que ahora mismo se está negociando, pero todavía es algo que no está resuelto porque no hay un proceso de reconocimiento mutuo. En principio, lo que hay que hacer es preguntar a los países de destino. Perfecto. Bueno, una pregunta específica sobre Asturias que dice lo siguiente. En Asturias, ¿cómo se realizaría la notificación de 3 días naturales para entradas o salidas de residuos de conformidad con el artículo 18 del reglamento 1013 de la Unión Europea? ¿Dónde se presentaría el anexo 8º con esos plazos? Entiendo que se estarán refiriendo a la plataforma de traslado de residuos. Bueno, no es a la plataforma de SIR, porque en este caso no es SIR, es para la parte de traslados nacionales. Pues aquí en el caso de, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es quién es de quién es la competencia, es decir, si es un país de destino de la Unión Europea, entonces lo tiene que presentar ante la comunidad autónoma. Si el país es de fuera de la Unión Europea, lo tendría que presentar, creo que la plataforma, aquí, perdóname, pero no lo tengo muy claro, pero o sea, creo que se hace al mismo tiempo que se presenta con aduanas, ¿vale? Pero está publicado en la web y tenéis más información. O sea, cuando nosotros, es decir, cuando es un país tercero y el ministerio es el competente, se presenta conjuntamente con aduanas en la aplicación informática. Perfecto. Seguimos entonces. En el artículo 35.3 dice que las autorizaciones tendrán validez en todo el territorio nacional. Para las empresas que ejecutamos obras en diferentes ubicaciones en diferentes comunidades autónomas, era necesario hacer comunicación como productor de residuos peligrosos en cada una de ellas, dando de alta los nuevos centros productores. ¿Deja de ser necesario repetir esta gestión en cada una de las comunidades en que produzcamos residuos peligrosos? ¿Se implementará un trámite con menor carga documental para comunicar la existencia de nuevos centros productores, una modificación de la comunicación inicial? ¿En la comunidad en que esté la sede social o en la que esté el centro productor? Bueno, a ver, aquí yo creo que en principio el productor, o sea, los gestores de residuos sí que requieren autorizaciones, pero los centros, o sea, no sé si la pregunta se refiere a los gestores de residuos que a la vez son productores de residuos. Pues no sé, este punto creo que estaba resuelto en un documento de preguntas frecuentes y está visto con comunidades autónomas. Yo ahora mismo no tengo en mente este ámbito y yo prefiero en esta pregunta responderos por escrito, porque sí que ha habido algunos casos de interpretación de qué hacemos con los que son gestores de residuos que a la vez también son productores de nuevos residuos. Entonces, para evitar esos aspectos sí que ha habido algún cambio en relación con ese tema. Margarita, están diciendo en el chat, Ana Belén González es quien ha hecho la pregunta, que se refiere solo a productores. A productores de residuos, o sea, productores de residuos peligrosos. Pues hombre, yo creo que lo lógico es que no en la que tenga la sede social, sino en cada, o sea, que la comunicación sea en la comunidad autónoma donde tenga los centros productores, pero el artículo, vale, dejamos un segundo. Claro, pero la comunicación yo creo que en este caso tendría que ser en cada comunidad autónoma donde tenga el centro productor, ¿no? Porque no, o sea, lo de la comunicación, o sea, lo de la validez en todo el territorio del Estado está pensado más para las autorizaciones de gestores y demás. De todas maneras, si no, esta pregunta nos la mandáis en ese compendio de las que queden sin responder y os lo respondemos por escrito, ¿vale? Porque sí que
sí que en el tema de SIR y demás, aquí interviene y quizá sea más adecuado responderlo así. Vale, perfecto. Lo haremos así entonces. Más preguntas. ¿El nuevo plan de minimización en qué cambia respecto a los existentes? ¿Es necesario elaborar uno nuevo para julio? Bueno, en principio el nuevo plan, bueno, pues cambiará con la medida en la que cambian un poco las orientaciones de reducción y el artículo de las medidas que hay en el artículo 18, pero en principio los cambios no son tan sustanciales y en principio yo creo que puede seguir el que esté vigente hasta que este finalice y luego bueno, pues continuar con el siguiente. Para asegurar el tratamiento final, si se entregan a tratamiento intermedio, ¿quién debe reportar el certificado de tratamiento final? ¿El gestor intermedio inmediato o el final? Bueno, vamos a ver, cuando se entrega desde el productor del residuo al gestor de tratamiento intermedio y este luego lo entrega al gestor de tratamiento final, el que tiene que disponer un certificado de tratamiento completo es el productor inicial. Entonces, a él le tiene que llegar ese tratamiento completo. Muchas veces es posible que a través de los documentos de identificación se contemple esa y ese documento de información sirva de acreditación de otros casos, no es posible y es necesario un certificado del gestor final en el gestor intermedio. Es decir, el gestor intermedio tendría que tener la gestión o el documento acreditativo por parte del gestor y él trasladarlo al productor inicial que le ha entregado los residuos. Estamos teniendo alguna dificultad ahora, Margarita, con la señal. Vale, yo espero Sí. que haya quedado claro, pero bueno, si no, en cualquier caso, la persona Sí, no, claro. La pregunta, insisto, que la remita también a través del buzón que comentábamos antes. El certificado de tratamiento completo que nos tiene que hacer el gestor, ¿lo hace solo una vez por cada tipo de residuo o en cada traslado? Bueno, el certificado de tratamiento completo, o sea, puedes tener, o sea, es que dependerá de cómo se traslada el residuo, es decir, puedes tener autorizaciones puntuales, pero el movimiento puede ser, o sea, puedes hacer varios movimientos, porque las de toneladas autorizadas, por ejemplo, pueden ser 1000 y pues lo trasladas en varios viajes, ¿no? Se supone que es, como siempre tiene que haber un contrato de tratamiento, bueno, pues tienes que tener una acreditación documental de las cantidades con las que tú hayas acordado con el gestor para su tratamiento, ¿no? Entonces, pues dependerá del caso. En algún caso, a lo mejor, si solamente es un traslado puntual, pues será para ese traslado puntual. Si son más frecuentes, pues por la cantidad total que se haya trasladado. Vale, hay varias preguntas de una misma persona que voy a hacerlas todas seguidas y bueno, como las tienes escritas, si tienes alguna duda, las miras, ¿vale? Según el artículo 4.2 se dice que reglamentariamente se desarrollarán los criterios de evaluación y procedimiento para la consideración de sus productos. ¿Esto se refiere a lo que se ha mencionado que se hizo en 2015 o se va a hacer un nuevo desarrollo reglamentario? Bueno, en relación con el tema del procedimiento, en principio en lo que nosotros tenemos intención de regular es un poco el procedimiento, los criterios a seguir por las comunidades autónomas para evaluar y aplicar ese concepto. No es exactamente el mismo procedimiento o no sería exactamente regular casos concretos, sino bueno, pues un poco qué tienen que presentar las empresas, etcétera, etcétera. Evidentemente vamos a utilizar la información que ya disponemos del procedimiento del 2015 y lo que sí que es que desde la publicación de la ley, en principio, el procedimiento como tal de 2015, es decir, de remisión de solicitudes al Ministerio ya no estaría en vigor, puesto que el Ministerio en este caso ya empieza a actuar o bien de oficio en aquellos casos que nosotros consideremos oportuno o bien a petición de una comunidad autónoma una vez lo haya declarado su producto en
en esa comunidad autónoma. Por tanto, en principio, ese procedimiento tal como estaba concebido ya no es aplicable, pero solamente vamos a seguir con ello para las solicitudes que ya teníamos antes de la aprobación de la ley y que sus solicitantes nos hayan dicho que siguiéramos a nivel nacional la pregunta que acabamos de hacer, bueno, hace menos de un mes. Vale, también pregunta esta misma persona si existe algún sitio donde se puede informar sobre los procesos de aprobados de sus productos a nivel nacional o por comunidad. Sí, en la web de residuos, en la web, bueno, tenéis que consultar en la web del Ministerio de Transición Ecológica, dentro del apartado de prevención y gestión de residuos, ahí tenéis que ver, creo recordar que es comisión de coordinación, subproducto, fin de condición o los grupos de trabajo de subproducto y fin de condición de residuo, y ahí aparecen. Perfecto. Preguntan también, en el modelo de la memoria anual habla de operación de tratamiento y entradas y salidas, pero los productores no hacemos operaciones. ¿Se refiere esto a gestores? Sí. Vale, correcto. Pues nada, está muy rápida. Claro, los productores solo generan residuos. En teoría no deberían tratar, o sea, bueno, pueden tener, sí, si son gestores porque tienen autorización, bien, pero en principio serían solamente salidas de la instalación. Otra pregunta. En la ley no se incluye la definición de pequeño productor de residuos peligrosos. ¿Sigue vigente esta figura y las exenciones que ella conlleva? Bueno, en principio es verdad que no existe esa figura, pero en cuanto a las toneladas siguen siendo en el artículo 64, que es donde podríamos decir que tiene o queda reflejado un poco esa obligación. Se habla de los productores iniciales que generen más de 10 toneladas, pero sí. Efectivamente, esa definición se elimina. ¿Vale? De acuerdo. La siguiente, que ahora hay un montón aquí de leyes que yo sinceramente me pierdo. Orden de materiales naturales excavados. El artículo 33.4 de la nueva ley parece que entra en conflicto con la aplicación de la orden APM 1007 del año 17. La orden establece solo la figura de comunicación previa para rellenos de tierras, pero la nueva ley nacional indica ahora un requisito de autorización, más comunicación previa a la comunidad autónoma. ¿Supone esto la derogación de la orden anterior por la nueva ley de residuos, suponiendo un paso atrás en la simplificación administrativa en la gestión de materiales naturales excavados? Bueno, en principio no, porque lo que establece la ley, o sea, lo que yo os he contado del régimen es el régimen de autorización y bueno, comunicación para estas circunstancias especiales, pero la propia ley prevé que para determinadas operaciones se puedan establecer exenciones de autorización, y en esas exenciones de autorización se requiere el desarrollo de una orden ministerial en el que se establezcan las cantidades, los tipos y las condiciones. Entonces, la orden de 2017 en teoría aplica en desarrollo de esa previsión de la exención de autorización. Por lo tanto, no es ni incoherente y además no queda derogada. Perfecto. Nos preguntan o te preguntan por la diferencia legislativa entre autorización de agente y de negociante. Bueno, en principio, el agente y el agente y negociante están sometidos a un régimen de comunicación en la medida en la que no tienen una instalación física asociada, ¿vale? El agente es el que actúa por cuenta de terceros y el que organiza la gestión de residuos por cuenta de terceros. Y la figura del negociante, tal como se define en la ley, es aquel que compra residuos y después lo vende. Y puede tomar, y en ambos casos, tanto negociante y agente, pueden tomar posesión física de los residuos o no. Esa es son las definiciones que proceden de la directiva comunitaria, y el régimen de control es más exhaustivo para el caso del negociante, porque al final el agente lo que hace es organizarle la gestión al productor del residuo al productor del residuo, y por tanto la responsabilidad siempre de la gestión de residuos recae en el productor, pero no en el agente. Perfecto. Entiendo que la ley obliga a la separación selectiva de residuos con fecha tope 1 de julio del 22 para determinadas fracciones de residuos en la obra como lugar preferente.
Parece que deja abierta la posibilidad de separación en destino final, como sí contempla el artículo 5.5 del Real Decreto 105 de 2008. Si no hay espacio en obra, ya no cabría esa opción, sería un cambio económico muy significativo, apunta. Bueno, en principio la obligación de separación desde el 1 de julio indica que preferentemente en el lugar de generación del residuo. Entonces el de preferentemente está claro es que si es posible en el lugar de generación del residuo que se lleve a cabo allí esa separación. Y si no, bueno, pues tendrá que ser en una instalación posterior. Pero lo que sí que luego desde 2024 la demolición sí que tendrá que ser selectiva y evidentemente en esos casos ahí la propia separación ya ocurre en el lugar de producción. Otra pregunta. ¿En la obligación de la recogida separada para el textil se incluye el calzado? Nosotros interpretamos que sí. Bueno, respuesta clara. Sobre RCDs, no hay una salida de valorización para el yeso. No se ha tenido en cuenta a la hora de la obligatoriedad para separar el flujo. Bueno, eso es las fracciones vienen indicadas a nivel comunitario, con lo cual no podemos no atender esa obligación de recogida separada. Lo que habrá es que buscar sistemas de valorización para el yeso. Otra cosa, lo que no sé es si no hay salida, es porque no hay salida desde el punto de vista económico, porque compite contra o con el yeso, diríamos, virgen o por qué, pero en principio la obligación de separar ese flujo viene de la normativa comunitaria. La misma persona, con lo cual entiendo que seguimos hablando de RCDs, dice que como productor nos encontramos mucha dificultad en tener la trazabilidad del residuo hasta su operación de tratamiento final, ya que suele pasar por varios gestores intermedios. En base a esta ley, ¿cómo podemos exigir esto y en qué artículo concreto se obliga esta transparencia? Bueno, pues en el artículo concreto es espera, es que me bailan los números con la ley anterior. Creo que es el 20, ¿vale? La obligación de tener la acreditación documental en las obligaciones del productor del residuo. Y bueno, pues en la medida en la que hay al final se trata de una relaciones entre privados y de contratos entre dos partes. Entonces, el que contrata, bueno, pues tiene que exigir que se cumplan ciertas obligaciones de información y de reporte y de certificación. Entonces, en ese contrato de tratamiento es donde se tiene que exigir ese suministro de información. Perfecto. Hay una pregunta muy genérica, que no sé si es demasiado genérica, que dice que cómo se debe presentar la memoria anual. No sé exactamente a qué se puede referir. Bueno, pues entiendo que sea formato electrónico, no sé, entiendo que se irá por ahí. En principio, la memoria anual, el formato electrónico ya está acordado el contenido mínimo con las comunidades autónomas y tendremos que acordar con ellas a partir de qué momento se tiene que empezar a presentar vía electrónicamente en esos formatos y bueno. Entonces ya se informará convenientemente. Estamos trabajando con las comunidades autónomas en toda la implementación por fases de todo lo que tiene que ver con tramitación electrónica. El año pasado terminaron prácticamente las comunidades autónomas de volcar toda la información en lo que respecta a las comunicaciones y autorizaciones de residuos. Hemos estado puliendo con ellas algunas cosas que eran incoherentes en relación con lo que habían volcado. Luego, en septiembre del año pasado, entramos con el procedimiento electrónico de traslado de residuos en el territorio español y bueno, pues ahora el siguiente paso es ya la remisión de las memorias, pero de todo ello, cuando se produzca esa obligación ya de remitir las memorias en formato electrónico, en el que en algunas ocasiones yo creo que algunas comunidades autónomas ya lo están exigiendo, bueno, pues se informará adecuadamente y lo normal es dejar un cierto margen de prueba, de tiempo de prueba para ver que funciona adecuadamente. Nos hemos excedido del tiempo ya, Margarita, no sé si tienes 10 minutillos más para seguir. Tengo 5, porque es que tengo otra reunión, Vale, voy de reunión en reunión. Sí, perfecto. Hasta menos 20. Vale, venga, en el artículo 18, fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos de acuerdo con los requisitos legales armonizados relativos a dichos materiales y productos establecidos a escala de la Unión Europea, evitando en especial la presencia de sustancias incluidas en el anexo
14 del reglamento REACH o sustancias restringidas recogidas en su anexo 17 y de los alteradores endocrinos. En particular, y de conformidad con lo previsto en estas normas, estará prohibida la utilización de ftalatos y bisfenol A en envases. Y esta cuestión de su utilización en envases se refiere a envases fabricados en España o comercializados en España. Bueno, en principio sería todo lo que se ponga en el mercado en España, ya sean fabricados o no. Si bien en ese caso, en el caso de los de bisfenoles, bueno, hay una previsión de que se estará, o sea, que está, tal como está redactado, nosotros interpretamos que tal restricción entrará en vigor en el momento que entre en vigor a nivel comunitario, pero en cualquier caso sería de lo que se pone en el mercado a nivel español, ya sea fabricado o importado o mediante adquisición intracomunitaria. Perfecto. Al trabajar con gestores intermedios se tiene que pedir la declaración responsable de la gestión final cada vez que se haga una recogida, o se puede tener un documento que dure más tiempo. Bueno, esto es tiene que ver un poco con el comentario que he dicho antes, es que depende de cómo es el contrato de tratamiento y de la periodicidad, de si es un contrato de tratamiento para una gestión puntual o es para una gestión más temporal. Evidentemente, al final, si estamos ante contratos que son, digamos, o traslados que tienen una periodicidad más larga, se tiene que disponer al menos de información al año, porque tienes que tener la acreditación o remitir información año a año, en el caso de los... ¿Vale? Pero en principio estará vinculado al tipo de residuo que se traslada. Venga, ¿los objetivos de contenido mínimo de plástico reciclado afectan solo a las botellas o a todos los envases de plástico no fabricados con plástico compostable? Bueno, en principio, los objetivos ahora mismo que están en la ley están circunscritos a las botellas de plástico de un solo uso, que son aquellas que tienen de menos de 3 litros. Pero ya sabéis que luego en el Real Decreto o en el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases se ha extendido la obligación de contenido en plástico reciclado a otro tipo de envases, pero las que se mencionan específicamente en la ley y que yo he mencionado anteriormente están referidas a las botellas. Y vamos a hacerte ya la última para ajustarnos al tiempo, que dice: las obligaciones referidas a la normativa para el sector Horeca, ¿se entiende que aplica a los comedores existentes en las empresas privadas? Pues hombre, sí, deberían también aplicarse ese mismo tipo de medidas. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como ves, Vale. han quedado 15 preguntas sin hacerte, con lo cual vamos a recopilarlas y os las vamos a trasladar, yo creo que de manera conjunta, si te parece. Es mejor para vosotros, junto con la anterior que hemos recogido de antes, y os las haremos llegar e intentaremos dar respuesta a todas ellas y trasladárselas a las personas que han estado en la sesión. Estaríamos pues otra hora, yo creo que tranquilamente. Te agradecemos tu tiempo, ha sido muy interesante y sobre todo porque, como ves, ha despertado enorme interés por la cantidad de preguntas que ha habido. Bueno, intentaremos o seguiremos en contacto, y cualquier otra cuestión que quizás ya los que nos habéis escuchado no hayáis planteado aquí y queréis hacerlo a futuro, pues tanto a FADE como al Club de Calidad nos las podéis hacer llegar para trasladárselas al Ministerio, o vosotros directamente, como os decía antes Margarita, a través del buzón que ya mencionaba. Por mi parte nada más, no sé si Guiomar quieres despedirte también. No, efectivamente, que nos hagan llegar aquellas preguntas que no han podido formular hoy. Nosotros lo que trataremos es, tanto en la página web de FADE como en la página web del club, que quede la grabación de la sesión de hoy, para que el que quiera consultar a futuro pueda utilizarla a modo de repositorio, y estaremos pendientes de ese documento de preguntas frecuentes de Miteco sobre la ley de residuos para intentar poder facilitárosla en el momento que salga. Por lo demás, nada, muchísimas gracias Margarita por tu tiempo, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado hoy, que han sido muchos y han permanecido conectados durante toda la sesión.
Y nada, muchísimas gracias a todos y creo que podemos dar por finalizada la sesión, que además Margarita tiene que entrar en otra reunión y ya, bueno, nos hemos extendido un poquito del tiempo previsto. Muchas gracias, Margarita, y a todos por vuestra Pues participación. gracias a vosotros.